Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amados discípulos, me encantan las palabras de nuestro amado Jesús allí en San Mateo capítulo 24 y en San Lucas capítulo 21, el Señor hablándoles a sus discípulos de las señales antes del fin. Los discípulos estaban muy contentos, muy felices y además el pueblo judío de su templo. Y Jesús se acerca y les dice, miren todas estas piedras, todo esto tan bonito, no quedará piedra sobre piedra y será destruido. Es una señal profética de que el Señor habla de su hermoso templo. Pero en Lucas capítulo 21 encontramos que el Señor a sus discípulos les traza la principal advertencia. ¿Cuál es? Les dice en el versículo 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La principal advertencia del Señor a sus discípulos es el engaño. Muchas doctrinas, falsos maestros que en estos tiempos están apareciendo hablando de un evangelio completamente diferente al que el Señor nos dejó para predicar. La principal advertencia es, mire que nadie nos engañe. Satanás tiene la característica y siempre ha sido el engañador. Y con sus maneras de proceder y actuar ha engañado completamente a nuestros antepasados, al mundo entero. Por eso la Biblia y el Señor dice que es el padre de mentira. Satanás, el padre de mentira, y continúa engañando. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos bien las Escrituras. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que hace la voluntad del Señor edifica su casa, su vida espiritual sobre la roca. Aquel que viene a mí, oye mis palabras, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar esa casa cava, profundiza y coloca el fundamento. Dice la palabra, cuando vienen ríos da con ímpetu contra aquella casa y no cae porque está fundamentado en la roca. Y la roca es Cristo Jesús y la roca es su palabra. Por eso el reto, mis amados, es conocer bien las Escrituras y conocer la esencia del Evangelio. Es una característica, mire que nadie nos engañe. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 15 nos dice, mire que nadie les engañe por medio de filosofías huecas y vanas sutilezas de los hombres que están apareciendo, vanas filosofías, vanas predicaciones que no tienen la esencia propia del Evangelio de Jesucristo. Las palabras del apóstol Pablo, y allí en el libro de Hechos encontramos que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Siempre que hablemos del Evangelio, necesariamente hablamos de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Siempre va ligado a hablar de la obra de Jesús en la cruz de Calvario y de la resurrección. Por eso el apóstol Pablo se propuso en 1 Corintios capítulo 2 diciendo, me he propuesto no saber entre vosotros sino solo de Jesucristo y de este crucificado. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, donde identificamos cómo identificamos un falso apóstol, un falso maestro, una falsa doctrina. La indicación la encontramos en 1 Corintios, el capítulo 15. El apóstol Pablo, hablándonos de la resurrección de los muertos, nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice de esta manera. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana nuestra fe. Si no hablamos de la resurrección de Jesús y de la obra de Jesús, vana es la predicación y vana es la fe. Y este versículo es tremendamente poderoso. Y entonces seríamos hallados falsos testigos de Dios. Quien no habla de la resurrección de Jesucristo y de la obra de Jesús,
es un falso profeta, es un falso maestro. Y dice aquí, porque hemos testificado de Dios que resucitó, que Él lo resucitó, el cual si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, somos testigos falsos. Esto es una gran verdad del Evangelio. Característica para identificar un falso maestro es que no habla de la resurrección ni de la obra de Jesús. Este es el Evangelio, las buenas noticias de salvación que el Señor ha traído para la humanidad. Por eso Jesús, cuando inicia su ministerio, Él al iniciar allí en San Lucas capítulo 4 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido mi Padre, para dar buenas noticias a los que reconocen su necesidad espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. El Evangelio de Jesús es el Evangelio y son las únicas buenas noticias que tienen que estar ocurriendo en estos tiempos. Entonces, mis amados, nuestra vida tiene que estar edificada en la roca que es Jesucristo y en la obra de Jesús, la obra de la cruz de Calvario. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos dice: porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que murió, pero que resucitó al tercer día. Y por eso la resurrección es lo que a nosotros nos alcanza para este estilo nuevo del reino de Dios. La resurrección de Cristo, y por eso la resurrección es nuestra esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo. Así que esta es la principal característica que el Señor da a sus discípulos: mire que nadie les engaña. Continuemos hablando del Evangelio de San Lucas en el capítulo 21. Luego dice el Señor una segunda característica, dice: cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Una segunda característica son las guerras, y habrá guerras y rumores de guerras y sediciones. ¿Qué es sedición? Lo que hemos visto en nuestra amada Colombia en estos días es sedición. Sedición es revolución, sedición es rebelarse uno frente a la autoridad. En el mundo entero estamos viendo hoy revueltas, revoluciones, donde vemos cumplimientos de la misma palabra. Y el Señor nos alertó: cuando ustedes vean guerras, escuchen de guerras y sediciones, no se asusten, no os alarméis. Y por eso aquí tendríamos que hablar de estas señales proféticas. Estos son tiempos apocalípticos y tiempos proféticos. Bien encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, Jesús hablando, y el único que pudo abrir los 7 sellos. Ustedes se encuentran en el capítulo 5 de Apocalipsis que cuando recibió Juan la visión de ver a nuestro Dios sentado en su trono, y él lloraba mucho porque no había quien abriera este libro, y aparece un ángel y le dice: ven, porque el león de la tribu de Judá, él es el único que ha podido y podrá abrir el libro y abrir los 7 sellos. Entonces, hoy estamos viendo el cumplimiento profético de Apocalipsis capítulo 6. Entonces dice la Escritura que aquí en este capítulo, uno de los 4 seres vivientes viene y le dice a Juan: ven y mira, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y salió para vencer, y venció. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y Él con su arco y su flecha la disparó, y en la cruz de Calvario venció a Satanás. Por eso Jesús es vencedor, es triunfante, y todo eso ocurrió precisamente en la cruz de Calvario. Colosenses nos dice que Jesús allí en la cruz de Calvario venció a Satanás, el enemigo de Dios, y los principados y potestades quedaron públicamente despojados de sus atributos. Ese es el primer sello, y llevamos 2000 años donde hoy la predicación del Evangelio
Es Jesucristo desplazándose por toda la tierra con sus siervos, hablando del Evangelio, de la resurrección y del triunfo de Cristo en la cruz de Calvario. Pero también luego aparece un segundo caballo, un caballo bermejo, y este caballo bermejo, dice la Escritura, que tenía el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y hoy lo que vemos en la tierra es muerte, que se matasen unos a otros, como vemos en nuestra Colombia, unos contra otros matándonos. Ahí este caballo bermejo se está desplazando durante 2000 años en toda la tierra, se ha desplazado quitando la paz de la tierra. Y llevamos nosotros en Colombia 70 años de luchas, de guerra, de conflictos, pero tenemos que entender que el Señor nos dijo a través del apóstol Pablo que la lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es un segundo sello. Encontramos luego un tercer sello, que es un caballo negro. Y el que lo montaba, esto representa el hambre. Y la Escritura nos dice que llegará el tiempo donde 2 libras de trigo por 1 denario. Y en las palabras encontramos que 1 denario equivale a 1 día de salario. O sea, ¿qué significa? Que cada día el hambre se está aumentando, que ya ha llegado el momento donde se trabaja solamente por la comida, y cada vez que se van quitando, se van bajando los salarios, y el rico va tomando posesión de muchas tierras y de muchas cosas, no proyectando el salario justo sobre el trabajador. Entonces, como ocurre en muchas naciones de la tierra, donde solo ya se trabaja por la comida, y cada día va menguando 2 libras de trigo por 1 día de trabajo. Entonces encontramos el hambre, que también está en muchas partes de la tierra. Luego encontramos un cuarto sello, que es el sello de un caballo amarillo, que representa la enfermedad. Este caballo y esta área, entonces viene enfermedad, pestes como la que se está experimentando en la tierra, y ahí hay un problema, hay un inconveniente. Entonces fíjate que tenemos guerra, tenemos hambre y tenemos pandemias, que son estos caballos que se desplazan. 4 sellos que están desplazándose sobre toda la tierra. Llevamos 2000 años en ello. Muy bien, pero ahora encontramos un 5.º sello, donde Juan vio el lugar de los santos, de todos los mártires, los que han muerto por causa del Evangelio y por causa del testimonio. Y estos mártires están en un lugar especial por el Señor. Dicen: Señor, ¿y hasta cuándo vengas nuestra sangre en la tierra? Y el Señor les dice: ustedes están en reposo, tienen vestiduras blancas, deben esperar un poco de tiempo, porque todavía hay otros siervos que deben venir. ¿Qué significa esto? Que los acontecimientos que vienen, y por causa de la predicación del Evangelio, aún tenemos que estar dispuestos, los que predicamos la palabra, a morir como mártires por causa del reino de Dios y por causa de Jesucristo. Y luego encontramos un 6.º sello que nos habla de un gran terremoto. Y este es un cataclismo mundial. Eso ocurrirá previo a la venida del Señor, como lo habla el profeta Joel. Allí en Joel capítulo 2, versículos 16 y 17 y 2, 30 y 31, de un cataclismo mundial. Pero previo a ello habrá un mover del Espíritu Santo, y la predicación del Evangelio tendrá que darse en esta tierra. Como lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 14, y hasta cuando este Evangelio del reino no sea predicado, es necesario que se predique el Evangelio del reino. Cuando hablamos del Evangelio del reino, estamos hablando de Jesús, que es el Señor. Hoy tenemos que predicar, es que venga el reino de Dios sobre la tierra, que venga el gobierno de Dios. Y para decir el gobierno de Dios, digo, Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor o Kyrios significa que Él es el dueño. Tenemos que predicar el Evangelio, decir Jesucristo es el dueño de esta nación. Tenemos que predicar de Jesucristo, decir Él es el amo, Él es el soberano, Él es el jefe y Él es la máxima autoridad, y por eso todos los honores y la gloria son para Él. Es la predicación del Evangelio. Este es el Evangelio que se tiene que predicar y que estamos predicando en estos tiempos. Entonces, mis amados, y luego finalmente encontramos
el séptimo sello allí en Apocalipsis capítulo 8, cuando dice la Biblia que hubo un silencio cuando se abrió este sello, y entonces viene un ángel y le habla a Juan y le dice: mire, ahora este ser, el Señor Jesucristo, se acerca al altar, y en el altar toma el incensario, y con el incensario de ese altar toma fuego, y de ese fuego entonces sale humo, que ese humo son el incienso que llega a la presencia de Dios y son las oraciones de los santos. Pero aquí hay algo bien importante. Llegar a ese momento es tomar el fuego del altar, y el altar es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, o sea, y el incienso son solo los méritos de Jesús. Y hoy estamos acá, y hoy somos salvos por gracia, solo por la obra de Jesús. Así que la oración en los últimos tiempos será una de las características que priva en el pueblo de Dios. Este capítulo 6 de Apocalipsis es cumplimiento profético. Y por eso tenemos que conocer las Escrituras. También nos dice el Apocalipsis en el capítulo 15, el capítulo 16, 15, que después de estas plagas dice: y no se arrepintieron. Todo este objetivo de todas estas cosas, como dice la palabra, dice: he aquí, vengo pronto. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Apocalipsis 9, 21. Que haya arrepentimiento. Siempre encontramos hablando del Evangelio de Jesucristo cuando Él inicia el ministerio, dice: el reino de Dios se ha acercado, así de que arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es cambio de actitud, cambio de mentalidad que me lleva a un cambio de estilo de vida. Y el estilo de vida es el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre esta tierra. Que venga el gobierno de Dios. Es la oración que el Señor nos enseñó que tenemos que hacer como discípulos de Él. Entonces la palabra sigue hablándonos, y el Señor en Lucas capítulo 21 sigue hablándonos de guerras, de conflictos, de pandemias, de pestes destructoras. Pero lo bueno es que el Señor a sus discípulos les continúa hablando diciendo lo siguiente. Dice: vele, vigile, mire bien que su corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. No hay sea que caiga de repente aquel día la venida del Señor como un lazo sobre la faz de la tierra. Y la tarea entonces es: vele y esté como atalaya vigilante, orando de ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tarea sublime, maravillosa de Jesús con nosotros, sus discípulos, de velar, de orar y estar atentos por todo esto que estaba aconteciendo en la tierra y especialmente en nuestra Colombia. Hoy los ojos del mundo están puestos sobre nuestra nación Colombia. En otras partes, ¿cómo nos ven? Nos ven una nación con conflictos, en guerra, como si fuese una guerra civil. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que la iglesia de Jesucristo se levanta a pregonar y a predicar el evangelio del reino de Dios. Nos levantamos para orar y para detener toda obra de tinieblas, para que estos sellos que se están moviendo sobre la tierra sean desplazados de nuestra nación, salgan de esta nación. El Señor le dio autoridad a su iglesia. Por eso encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti, iglesia, te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será luego atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado luego en los cielos. Qué palabra extraordinaria y qué alta responsabilidad tenemos como discípulos del Señor y sobre todo como iglesia de Jesucristo. Atar y desatar. Las tinieblas de Colombia se van en el nombre de Jesús. Y este espíritu de violencia sale de Colombia en el nombre de Jesús. Y el espíritu de muerte se va de Colombia en el nombre de Jesús. Y el espíritu de hambre, miseria, sale de Colombia en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad se va a nuestra tierra en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, como iglesia, continuaremos y haciendo que continúe la predicación del evangelio del reino de Dios. Mis amados,
como discípulos del Señor tenemos una tarea sublime. La iglesia como cuerpo. Esto es muy valioso, entender que Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros los unos de los otros. Como iglesia, el Señor clamó en San Juan 17 y rogó por nosotros para que fuésemos uno, para que el mundo crea. La tarea es sublime y es mayor, pero hoy lo maravilloso es que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos muestra y nos enseña las cosas que han de venir, y lo que está en su palabra sigue siendo revelado para estos tiempos. Hoy tenemos que levantarnos como iglesia. Tenemos que estar muy atentos a caminar en torno a la palabra del Señor. Tenemos que seguir predicando el Evangelio del Reino, y al predicar el Evangelio necesariamente hablaremos de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Qué interesante lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Ese primer sello, que es Jesús colocado en este caballo blanco con su arco, ya su flecha fue disparada en la cruz de Calvario, hoy se desplaza por toda la tierra llevando este mensaje a través de sus siervos, quienes pregonamos este evangelio, el evangelio del reino de Dios. Así que, mis amados, hoy estamos para cumplir esta noble tarea y sublime en esta tierra. Amado hermano, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy es para levantarnos, orar juntos. Hemos enseñado la importancia del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4 nos enseña que él ha levantado ministerios. Y estos ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda enseñanza que se da, todo siervo de Dios que tiene un ministerio siempre está enfocado en predicar y en edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, siguiendo la verdad en amor, y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice Efesios 4:16, bien coordinado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el secreto, y es la única manera de hacerle frente a todas estas fuerzas del mal. Como iglesia, y el apóstol Pablo en Efesios 6 nos enseña: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Este principado de violencia se va de Colombia en el nombre de Jesús. Este principado de narcotráfico sale de Colombia en el nombre de Jesús. Este principado y estos gobernadores completamente de obra de tinieblas sale de nuestra nación. Huye de esta nación en el nombre de Jesús. Hoy la iglesia de Cristo estamos como soldados de Jesucristo. Velamos y oramos por nuestra nación, nación de Colombia. Te bendecimos hoy como iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor porque Él nos ha alertado, y hay muchas más profecías que se están cumpliendo, que se han cumplido. Como por ejemplo el reloj de Dios para el mundo, que es Israel, la nación de Israel. El Señor la coloca como la higuera y dice de ella: cuando ustedes vean que la higuera da vida, mi venida está cerca. 14 de mayo de 1948 fue constituida la nación de Israel nuevamente, después de estar dispersa por el mundo, porque así lo declaró el Señor. Y cuando ustedes vean a Israel con vida, estamos cerca. ¿Y qué ha hecho Israel en estos años? Es una nación ejemplo y modelo para el mundo en todos los aspectos. El pueblo judío, por eso nosotros siempre bendecimos a nuestros hermanos judíos. Cuando ustedes vean que la higuera de Israel da vida, mi venida, la venida del Señor, el verano está cerca. Mucho pudiéramos hablar de todo lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando y los acontecimientos que se vienen hacia el futuro, tal como lo describe Apocalipsis capítulo 7, están todos centrados para hablar de la nación de Israel, que es el reloj de Dios para el mundo. Miramos el reloj y encontramos que estamos muy cerca a la venida
de nuestro Señor Jesucristo. A glorificar al Señor y a exaltar su nombre y a vivir enteramente para Él, como lo declaraba el apóstol Pablo, que hoy Cristo murió por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Hoy vivimos para la predicación del Evangelio. Hoy vivimos para el Señor y hoy hablamos del misterio de la reconciliación para que el hombre se reconcilie con Dios y que el hombre vuelva su corazón a Dios. Así que, mis amados, este es el Evangelio del Reino de Dios y esta es la palabra que tenemos que tener presente para los días futuros. Muchas bendiciones. Deseamos que la gracia del Señor esté sobre ti, esté sobre su familia. Como lo dice el Señor en su palabra, aquel siervo y fiel que está atento es como buen padre de familia que da el alimento a su familia a tiempo, enseña la palabra, comunica la palabra y todos nos preparamos porque las palabras que el Señor tiene son palabras de vida eterna. Es la palabra del Señor y Él lo que quiere transmitir a nuestras vidas es la vida eterna, la eternidad que solo está cuando oró Jesús en San Juan 17 diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es Jesucristo. Y me he propuesto, como el apóstol Pablo, no saber más sino de Jesucristo y de este crucificado. Muchas bendiciones en este precioso día. Mis amados, hay una bendición especial en este día para nuestras queridas mamás, queridas madres. Felicitaciones. Deseamos que la unción y la gracia del Señor esté sobre ti, mujer. La unción del Señor. Nosotros sabemos y entendemos que el eje de un hogar está en la mujer. Felicitaciones. El cuerpo de Cristo les bendice, les amamos y deseamos que sigan creciendo en unción, en sabiduría y en gracia delante de nuestro Dios y para sus familias. Hoy les felicitamos, les bendecimos. Un abrazo a la distancia. La gloria sea para nuestro Dios. Amén y amén.